La contrataron para cuidar a una anciana. Lo que descubrió te sorprenderá. Dicen que las madres siempre quieren nuestro bien y a veces como hijos se nos hace difícil prestar atención a lo que ellas dicen. A quien su madre muchas veces no lo aconsejó y luego de nosotros desobedecerla, terminamos descubriendo que ella tenía la razón. La verdad es que esto es muy común en la vida. Como seres humanos, terminamos aprendiendo las lecciones no por experiencias ni mucho menos por enseñanzas de otros, sino sufriendo por desobedecer el consejo. No obstante, qué bueno hubiese sido recibir la exhortación a tiempo y ponerla por obra para evitar muchas aflicciones. Doña Yolanda era una anciana muy sabia e inteligente. Por eso siempre se opuso al matrimonio de su hijo Renzo y Rubí, pues ella era muy superficial y avariciosa, quien solo estaba interesada en el dinero de su familia. Lamentablemente la anciana estaba padeciendo de una enfermedad muy grave y tuvo que ser recluida en una clínica. En esa oportunidad llamaron a Renzo y le informaron que su madre ya no tenía esperanzas de vida. Le estaban pidiendo al hombre que se llevara a la señora para que pasara sus últimos días con él. Renzo aceptó y pidió que le trajeran a su madre. No obstante, su esposa Rubí no estaba muy satisfecha con la decisión. Cuando doña Yolanda llegó a la casa de su hijo, Renzo la recibió con mucha alegría. En cambio, su nuera estaba molesta. La señora le parecía una carga para su casa. Sin embargo, la aceptó, porque sabía que en poco tiempo moriría, y de esta forma podía tratar de ganar su favor para ser incluida en el testamento. A medida que pasaban los días, la convivencia en casa se hacía complicada. Rubí no se preocupaba por ayudar a cuidar a su suegra, y Renzo solo podía acompañarla por cortos lapsos de tiempo, ya que tenía que trabajar. Por ende, el hombre se vio en la necesidad de tener que buscar a alguien que lo ayudara con su madre. Mientras buscaba por internet, su esposa lo observaba. Habían varias enfermeras jóvenes, muy atractivas, y Renzo había seleccionado a una chica de 20 años. Esto a Rubí no le gustó, pues consideraba que la muchacha podía tratar de seducir a su marido, así que le aconsejó al hombre que seleccionara a alguien con más experiencia. Renzo, sabiendo que ella lo que tenía eran celos, siguió buscando y encontró a una mujer 15 años mayor que él, también atractiva, pero alguien a quien Rubí no consideraba una amenaza. Cuando llegó el día de la entrevista, la muchacha se presentó muy temprano. Dijo que su nombre era Cristina, dio sus referencias y pocos minutos después la contrataron. Doña Yolanda no estaba muy de acuerdo en que le pusieran una niñera, pero su hijo le explicó que Cristina no sería una niñera, sino una persona que la ayudaría con lo que necesitara en casa, además de estar pendiente de sus medicinas. Finalmente la señora aceptó y con el paso de los días comenzaba a llevarse mejor con su empleada. Rubí estaba totalmente alejada de las necesidades de su suegra, más bien salía mucho de la casa para no tener que verla. No obstante, las cosas cambiaron un día, cuando empezó a notar que la señora se la estaba llevando muy bien con su enfermera. A la mujer le dieron celos al notar que su suegra siempre salía con su enfermera a lugares turísticos y que incluso la trataba mejor que a ella, que era la mujer de su hijo. Aparte, le aterraba que de alguna forma Cristina ganara tanto favor con doña Yolanda que ésta terminara incluyéndola en su testamento y restara el patrimonio que recibiría su marido. Por ende, decidió investigar a la enfermera, a ver si escondía algo condenable. Después de hacer unas llamadas a las instituciones de las que Cristina decía que venía, en ningún lado terminó encontrando referencias, así que notando que les había mentido, decidió contratar a un investigador privado que diera con todo el asunto.
Mientras tanto, Cristina seguía con sus actividades laborales. Verdaderamente doña Yolanda y esta joven se habían hecho muy amigas. Había algo que las unía y hasta parecía que se conocían de toda la vida. En una oportunidad, Cristina estaba en su cuarto cambiándose, cuando de repente doña Yolanda entró sin avisar. Ella le vio la espalda. La muchacha tenía una marca de nacimiento que parecía una media luna. Al momento, cuando Cristina notó la presencia de la anciana, se volteó algo avergonzada y se puso rápidamente su uniforme. «Disculpa que haya entrado sin avisarte, mijita», dijo Yolanda. «Es que quería dar un paseo por el parque y venía a pedirte que me acompañaras». «No se preocupe, señora. No hay nada por qué disculparla», le dijo Cristina. Así que después de todo, las mujeres salieron al parque, pero durante todo el camino, la señora estaba muy callada, algo que a Cristina le pareció extraño, ya que la mujer siempre estaba con algo curioso que decir. Finalmente terminaron su paseo y al llegar a casa, la enfermera descubriría la razón por la cual la anciana actuaba de esa manera. «¿Qué sucedió durante el paseo, señora Yolanda? Estuvo muy callada. ¿Acaso está molesta conmigo?» La señora al escuchar eso se puso a llorar. «Ay, Cristina, todo este tiempo estuviste frente de mí y no me había dado cuenta». «¿A qué se refiere, señora? ¿Por qué me dice eso? ¿Hice algo malo?» «No, mi niña, no, todo lo contrario», decía la anciana aún con lágrimas en sus ojos. Cristina notaba aquel escenario y se sentía confundida. De verdad que no sabía qué estaba sucediendo y se imaginó que solo eran delirios por la vejez de la señora. No obstante, para sacarla de su error, doña Yolanda tomó su mano y con gran quebranto le dijo: «Cristina, tú eres mi hija». La enfermera no lo podía creer y con cara de asombro le decía que eso era imposible. En ese momento la anciana le sonrió y le dijo: «Sí, Cristina, tú eres mi hija. Te tuve cuando era tan solo una jovencita de 16 años. Yo me había enamorado de un apuesto albañil que trabajaba en mi casa, pero él era pobre. Mi padre, cuando se enteró de todo, lo metió a la cárcel y me envió muy lejos a mí para que nadie se enterara de mi estado. Luego de 9 meses, naciste tú, mi pequeña, una niña hermosa, ojos azules como su padre y de nariz perfilada como la mía. Solo te pude tener unos minutos entre mis brazos y me di cuenta que en tu espalda llevabas una marca de nacimiento en forma de media luna. Siempre guardé eso en mi corazón y aunque te busqué por mucho tiempo, nunca me fue posible dar contigo. Mi padre se había encargado de ocultar muy bien tu paradero». En ese momento, Cristina entendió por qué le había tocado vivir una vida en un orfanato. Ella abrazó a su madre y le pidió que por favor no dijeran nada por el momento, porque su hermano podía molestarse con ella. Doña Yolanda le dijo que no se debía preocupar por eso, pero que guardarían el secreto por un tiempo, hasta que ella estuviera lista para contarlo. Mientras pasaban los días, el investigador privado que contrató Rubí descubrió que Cristina había mentido, que ella no era enfermera, ni siquiera había ido a la universidad, pues era una pobre huérfana, que nadie la había adoptado en el orfanato. Cuando Rubí le contó esto a su marido, Renzo la despidió por haber mentido en su entrevista laboral. Cristina trató de excusarse, diciendo que ella siempre había querido ser enfermera, pero que por no tener los recursos no había podido estudiar. Renzo quiso disculparla, pero por la insistencia de su mujer, sí la despidió. En eso, cuando Cristina estaba a punto de salir de la casa, llegó doña Yolanda. «No la puedes echar, hijo, porque ella es tu hermana». Renzo estaba desconcertado al escuchar esas palabras. Su mujer también, pero cuando la anciana empezó a explicar todo, entendieron. Esto a pesar de nunca haberse imaginado algo así. Poco a poco, Renzo pudo asimilar la noticia de que tenía una hermana, 15 años mayor que él. Luego de casi un año, ocurrió aquello que habían advertido los médicos. Doña Yolanda había muerto. Gracias a Dios, para ese tiempo Renzo ya se había acostumbrado a su hermana. La que nunca había querido relacionarse con ella era Rubí, quien, por cierto, Renzo terminó descubriendo que solo estaba con él por su dinero, y por eso se divorció de ella y la echó de la casa.
casa. Resulta que su madre siempre había tenido la razón, pero él nunca le había hecho caso. Después de su muerte, se arrepintió amargamente por nunca haber tomado en cuenta sus palabras, pero afortunadamente había podido remediar las cosas y echado a esa mala mujer. Ya después de todo, este muchacho comenzó a llevársela muy bien con su hermana. Deseaban recuperar el tiempo que de cierta manera la vida les había robado. Estaban tan unidos que parecía que siempre habían estado juntos. Entre los dos formaron fundaciones para ayudar a niños huérfanos y nunca más se volvieron a separar. Un golpe del destino había separado a una madre de su hija, pero en sus últimos días Dios les había regalado la oportunidad de que se reencontraran y pudieran despedirse. Renzo, por su parte, se libró de una mala mujer que solo quería su dinero para finalmente conocer a su hermana. Verdaderamente, una historia que nos motiva a creer que Dios siempre se encarga de unir lo que debe estar junto y de separar lo que debe estar distante. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos? De verdad que llegó a conmoverme. Si te ha gustado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.